Bienvenidos y gracias por atender a ese tiempito. Espero que podamos estar atentos a lo que el Señor nos va a enseñar. Y hemos venido hablando acerca del hombre y de la mujer, del propósito, del diseño con el cual Dios nos creó. Y siempre que vean a la Escritura, piensen en Dios. Y Dios como el Creador, como el Supremo, pero también nosotros vemos que la Biblia habla del ser humano como fue creado, a imagen y semejanza de Dios. De manera que nosotros tenemos un valor porque Dios nos creó. Dios nos creó, nos diseñó, nos pensó, nos planeó y ejecutó todo. ¿Y sabes en qué pensó? Cuando Dios es nuestro creador, pensó en los más mínimos detalles de cómo sale la lágrima, de cómo se emite la voz, de cómo comemos, de cómo vamos a caminar, y todo eso hace parte de su diseño. Como saben, muchos de ustedes tienen 12 años, otros un poquito más, 13 y 14 años. Yo quiero hablarles acerca de algunos cambios que ustedes van a vivir. De cambios tanto físicos como también emocionales, y vamos a examinarlos también a la luz de la Biblia. Todos nosotros nacemos como hombres o como mujeres, ¿sí? Pero en este contexto estamos solo los varones aquí. Y estos cambios nos van a llevar a convertirnos en hombres. Y a la luz de la Biblia, un hombre es una persona totalmente madura. Es lo que vamos a ver. El primer cambio que se experimenta, ¿cuál es? Crecimiento. Estamos hablando de cambios físicos. ¿El primer cambio cuál es, Jonathan? Ok, crecimiento. Entonces ustedes van a crecer, dicen algunas estadísticas que crecemos como 10 centímetros por año, como máximo. Entonces, antes de la pandemia muchos de ustedes eran más bajitos y de un momento a otro llegamos y ya son supremamente altos. Y eso hace parte de los cambios que Dios ha diseñado. Y pues como están en crecimiento hay un desarrollo también muscular, lo que significa que van a tener más hambre. Por eso ayer en el tiempo de almuerzo muchos hacían la fila para repetir allá, porque van a tener un hambre voraz por comer mucho más. También vienen otros cambios, como la voz. Otro cambio físico que es la voz. Y empiezan a salir algo que nosotros llamamos los gallos y que hacemos cierta burla de eso. ¿Pero por qué es? Porque nuestra voz empieza a cambiar, nuestra voz empieza a tornarse más gruesa o en ocasiones más aguda, y hay veces que empezamos a experimentar ese desafine de la voz y salen los famosos gallos que nosotros llamamos y ustedes me entienden. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Que nosotros en ocasiones hablemos menos. No sé si ustedes se han dado cuenta y se han examinado que empezamos a hablar menos porque me da pena y me da vergüenza porque es que mi voz está cambiando. Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, en ese tiempo no había celulares, pero existía el teléfono fijo. Y entonces lo llamaban a uno contestaba y siempre me decían, bueno, sí señora, yo hablo, buenas tardes, aquí necesita todo. Habla Lucy, le decían, como se llamaba mi mamá, y yo no habla con Daniel. Y siempre me confundían la voz con una voz femenina. Y eso me da una pena, me da una vergüenza. Y siempre le confunden a uno la voz y de manera que eso en mi tiempo siempre era como volverse más tímido y empezaba a hacer ejercicios para gruesar la voz. Y bueno, ahorita la voz ya cambió totalmente y bueno, eso se supera, pero es una etapa en la que ustedes deben entender cuáles son los cambios que ustedes están viviendo y por qué los están viviendo. De manera que Dios nos está formando como hombres. Dios nos está formando como varones y ese es otro cambio físico. Entonces ya hemos visto la estatura, ya hemos visto la voz, pero también hay otros cambios. ¿Listo? ¿Qué pasa? Dios diseñó el cuerpo con hormonas masculinas que hacen que comience a crecer vello acá, en la parte superior del labio, y les empieza a salir un hermoso bigote que llamamos bozo, que son unas lanas que empiezan ahí, empieza a salir también en la barbilla, empieza a salir vello en las axilas y en la parte púbica, en sus partes genitales. También en sus piernas les empieza a gruesar el pecho. Entonces, para que entiendan esos cambios es totalmente normal y eso hace parte del diseño de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han afeitado? ¿No? Y ustedes como, yo quiero afeitarme, me encanta afeitarme y esperaba todo el tiempo cuándo será que me crece el bigote para afeitarme. Ese es el momento en el que empieza a crecer el vello y que empiezan en esas etapas también de crecimiento y de cambios, pero internamente también hay otros cambios, chicos. Hay cambios internos y nosotros como varones, pues Dios nos diseñó de una manera diferente a las mujeres. Y nosotros tenemos unas glándulas que se llaman testículos. Y les puedo hablar
técnicamente, pero también quiero que me escuchen aquí. Tenemos unas glándulas que se llaman testículos, que ellas producen unas células reproductivas que se llaman esperma. Y la palabra esperma viene de semilla en la Biblia. La palabra esperma viene del griego y significa semilla. Esa esperma viene dentro de un líquido lechoso que se llama semen. Y la Biblia también habla del semen. Y vamos a ver a la luz de la Biblia qué tiene Dios que decirnos acerca de estos cambios y entender por qué también Dios los deja. Ahora, esa esperma y ese semen están vinculados con la parte reproductiva. Están vinculados con que cuando ustedes sean adultos y Dios les permita casarse y formar un hogar, puedan reproducirse. Yo sé que ustedes ya saben mucho de esto, o algunos tal vez no. Durante la adolescencia, pues ese semen se acumula y el cuerpo lo expulsa a través del pelo. Es algo totalmente natural que va a acontecer y es común que pase durante la noche. Y por lo general va a ir acompañado con sueños. Con un sueño que tal vez no tenga absolutamente nada que ver, ni van a ser sueños eróticos ni nada, sino es un sueño normal. Cuando ustedes se encuentran, han despertado y ahí tienen una emisión de semen. Pero deben saber dos cosas. Uno, que eso no es pecado y que hace parte del diseño. ¿Por qué? Porque es la manera en que el cuerpo alivia ese cúmulo de ese esperma y de ese semen que está ahí dentro de ustedes. Vamos a ver una cita. Levítico capítulo 15, acompáñenme allí, Levítico capítulo 15, versículo 16. Y vamos a leerlo porque la Biblia sí habla de estas cosas. Dios en su diseño nos dejó de una manera también que naturalmente vamos a evacuar esta sustancia. Levítico capítulo 15, versículo 16. ¿Listos? Ya todos estamos, Levítico 15, 16. Yo los espero. Dice así la palabra: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda la vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces la Biblia habla acerca de ello. La Biblia habla acerca de las emisiones de semen. ¿Qué es lo que nos dice ahí inicialmente? Que eso viene de parte del hombre. ¿Listos? El hombre tendrá emisión de semen. ¿Qué debe hacer el hombre? Levítico, estamos viendo leyes ceremoniales y hace 15, 16. ¿Qué tenían que hacer? Lavarse. ¿Qué es lo que nos dice? Que hay una manera natural, que hace parte del diseño, en que va a haber una emisión de semen. Nota que no está hablando de una relación sexual ese versículo, sino dice un hombre hablando de un soltero que tiene su emisión de semen. Ahora, cuando eso acontece, ¿qué es lo que deben hacer? Y ustedes deben conservar también una buena higiene. Y una buena higiene es que tienen que lavarse, y lavar su pijama, lavar su ropa interior, y eso hace parte de mantener pues, esas buenas prácticas también. ¿Cuándo pasa esto? Ya les comentaba que pasa en la noche, pero también acompañado de todo esto viene algo que se llama las erecciones. Es cuando nuestro pene crece y se pone rígido y ahí vienen las emanaciones en la noche. Ahora, en la época en que ustedes están, van a tener erecciones no solo en la noche, sino en cualquier momento. ¿Listos? En cualquier momento, y eso hace parte del diseño de Dios. Ahora, ojo, porque también tengo que hablar un asunto aquí. Aunque la erección se provoca espontáneamente, no estoy ni teniendo malos pensamientos, ni estoy mirando mujeres, y va a pasar. Eso hace parte del diseño natural. Pero también se puede provocar por una estimulación cuando yo estoy tocando mis genitales. Porque y realmente dicen, se produce una sensación agradable. Ahora, esto ya no se adentra en otro tema que vamos a tocar ahorita, que es el tema de la masturbación. Entonces, cuando yo me autoestimulo, ahí sí hay pecado. Pero cuando viene de manera natural, que yo no estoy pensando, no estoy teniendo malos pensamientos y tengo una erección, entonces aquí tienen que trabajar en su mente aquí, porque pues también se controla y Dios nos diseñó que podemos controlar nuestro cuerpo. De manera que si tenemos una erección casual en cualquier momento, pues dejemos de pensar, pensemos en otra cosa, no pensemos en ello y la erección se va a ir. Muchos de ustedes sé que ya conocen de todos estos temas, pero tristemente no ha sido porque sus papás se los han dicho, o tristemente no ha sido porque han consultado con una persona madura y han preguntado acerca de este tema, sino porque lo han averiguado por internet o porque sus amigos les han dicho.
y no son buenas fuentes porque no hablan ni con decoro ni de una manera seria acerca de todos estos cambios. Entonces, de manera que yo quiero aquí oficiar como uno de sus papás, si bueno, sus papás no han hecho este tema ni han hablado de esto, para que puedan también despejar algunas dudas a la luz de la palabra. Entonces, la información que ustedes encuentran en internet es totalmente contraria y opuesta a lo que dice la palabra. Muchos piensan, hablando de esta estimulación, hablando de la masturbación, y quiero citar algunas frases que tengo aquí anotadas de un contexto psicológico y darnos cuenta a la luz de la Biblia y vamos a contrastar. Muchos dirían, él es un problema, pero en realidad pues, no dañó a nadie, y entonces pues no es nada serio. No le des importancia a la masturbación, a la estimulación propia, y eso va a desaparecer eventualmente, dicen algunos. No estoy diciendo que eso sea verdad. Los psicólogos te dirán, ay mira, la masturbación alivia la tensión sexual y libera la mente de pensar en el sexo. La masturbación te lleva a no pensar en el sexo y te relaja y te alivia. Otros creyentes dirán, pues Dios no dice nada acerca de la masturbación. Y si dicen esto, yo tendría que preguntarme, ¿será que Dios, quien afirma ser nuestro guía, nuestro consejero, no tiene nada que decirnos con respecto a este asunto? ¿No puede aconsejarnos? ¿Dios no nos puede dirigir en este tema? Dios, el Dios de la Biblia, sí nos dirige, sí nos guía y sí habla acerca de estos temas, y vamos a ver varios principios acerca de todo este tema de la masturbación que podemos aplicar a nuestras vidas. Primeramente, entender que Dios odia el pecado sexual. Dios detesta y odia el pecado sexual. Usted lee en Génesis capítulo 19 y ahí está hablando de Sodoma y de Gomorra, pueblos y ciudades, y hay unas ciudades mucho más pequeñas también que estaban a los alrededores que practicaban pecados sexuales. De manera que Dios, ¿qué hizo con ellos? Les hizo un juicio y los castigó. Llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que Dios también dejó una serie de pasajes. Ayer en la reunión de jóvenes tocamos un par de ellas, y es Gálatas 5, 19 al 21 y 1 Corintios, en donde habla de varias referencias. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. En Gálatas hablan los que practican tales cosas, y dentro de esa práctica está vinculado a este pecado que entraría dentro de la fornicación, dentro de esta práctica sexual ilícita, y dice que no heredarán el reino de Dios. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué la masturbación es pecado? ¿Por qué es considerado un pecado? Y vamos a ver varias citas bíblicas y varios puntos. La primera cita que quiero que toquemos es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2:22. ¿Listos? ¿Ya todos estamos? 2:22. ¿Listos? ¿Alguien me quiere ayudar con esa lectura? Por favor, dale. ¿El 22? Sí. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ok, el apóstol Pablo escribe a un joven Timoteo, soltero, y le dice, huye. ¿De qué debe huir? De las pasiones juveniles. Cuando yo me masturbo, ¿estoy huyendo de las pasiones juveniles? No, estoy actuando para despertar, para remover y gratificar en mí, yo mismo, yo solo, pasiones sexuales en lugar de huir de ellas. De manera que estoy haciendo todo lo opuesto a lo que es la voluntad de Dios. No estoy huyendo de las pasiones juveniles. Además, Lucas capítulo 9, miremos esta cita, Lucas capítulo 9, versículo 23. Está hablando Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos algo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Sí, dame un segundito, ya todos llegamos. Dale, Brian. 9:23, Brian. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, entonces, cuando hay masturbación, yo no me estoy negando a mí mismo, siguiendo los pasos de Jesús, sino que estoy haciendo. Entro en un egoísmo, en gratificarme, en lugar de negarme. Entro en un amor propio.
pero el Señor nos invita a negarnos a nosotros mismos. Ahora, también al nosotros masturbarnos, estamos alimentando nuestra mente, estamos llenando nuestra mente con pensamientos. Miremos otra cita que tocamos ayer, Romanos capítulo 13, versículo 14, más adelante, tres libros más adelante. Romanos capítulo 13, versículo 14. ¿Qué puse? Espera, digamos todos y ya. 13, 14. Ya. ¿Listos? Dame un segundito. Que todos estemos. Entonces, ¿qué nos dice este texto y cómo podemos aplicar también ese principio hablando de este tema de esos cambios físicos? Dale. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Uh-huh. Ese texto lo veíamos ayer. Y cuando el texto dice nos proveáis para los deseos de la carne, quiere decir que yo me estoy vistiendo de Jesucristo y estoy diciendo a mi cuerpo no. El cuerpo necesita ser alimentado. Y cuando yo le proveo es que estoy meditando, estoy pensando simplemente en eso. Voy a llegar a mi casa, voy a estar solo, voy a encerrar en mi cuarto, voy a hacer esto y esto y esto. Y tengo un plan. Estoy alimentando mi cuerpo y mi mente con un plan para alimentar ¿qué? Mi carne. Y Jesús, la invitación de Dios es, no proveas para los deseos de tu carne. Dándole lo que pide, dándole lo que le gusta, estimulándole, porque es que yo quiero sentir esa plena satisfacción. Pensemos en esto. ¿Será que podemos pensar en masturbarnos para la gloria de Dios? ¿Será que antes de masturbarnos elevaríamos una oración por lo que voy a hacer? No. No encomendaríamos delante de Dios, ay Señor, ayúdame en esto. No. ¿Por qué? Porque es pecaminoso. Dios ha dejado el sexo y las relaciones sexuales para un marco que se llama el matrimonio. Todo lo que se salga de ello es pecado. Dios dejó ese vínculo matrimonial para que allí haya plena satisfacción. La satisfacción no la consigo con yo masturbarme, ni voy a estar plenamente satisfecho en ello. Miremos otras citas, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, para que nosotros veamos el plan de Dios que es para el matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Espera un momentito ya, cuando todos lleguemos, yo vea que todos llegamos allá, vamos a leer el texto. Listo, ahora sí, Dan, allá atrás. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ok, entonces, el matrimonio, Dios lo diseñó para que haya plenitud y haya plena satisfacción, aún en el área sexual. Nosotros somos como varones seres sexuales y estamos pensando en eso, y nuestra mente ya desde la época de la juventud empieza a maquinar y a pensar mucho en esto. Y pensamos y sentimos atracción por las chicas, y nuestra mente es muy sexualizada, pero nosotros debemos guardarnos y esperar. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Joven, ¿para cuándo nos tenemos que guardar? Para el matrimonio. Dios dice ahí en ese texto bíblico que es a causa de las fornicaciones. ¿Sí? Tenemos un deseo sexual, pero ese deseo sexual lo vamos a guardar y enfocar para cuando estemos casados. Allí podemos tener plenitud y satisfacción porque Dios lo ha diseñado así. Dios es quien inventó el sexo. Dios es quien inventó las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no lo inventó nada, absolutamente nada que ustedes puedan pensar, sino es parte del diseño. Y Dios lo diseñó también con un disfrute. ¿Sí? Por eso nuestro pene se estimula y causan erecciones y eso genera una satisfacción. En las mujeres también. ¿Sí? Pero todo eso está diseñado para dentro del matrimonio. Todo lo que esté fuera de eso es pecado. La masturbación está asociada con malos pensamientos, con pensamientos impuros, con pensamientos sensuales, con pensamientos lujuriosos. ¿O quién de ustedes podría masturbarse pensando y meditando en un versículo bíblico? No, es totalmente imposible. O orando o adorando a Dios mientras lo haces. No. Por el contrario, ¿sabes qué? Vienen a tu mente todas esas imágenes que hemos almacenado, de series, de comerciales, de pornografía, si han sido expuestos a la pornografía. Y todas esas imágenes quedan ahí en tu cerebro y esas son las que traes a tu mente cuando estás masturbando. De manera que es totalmente pecaminoso este acto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que si miramos a una mujer y la codiciamos, ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿A qué equivale?
que nos hubiésemos acostado con ellas, que hubiésemos cometido adulterio. De manera que cuando tú te masturbas estás teniendo malos pensamientos y malos pensamientos con una chica, con una imagen, con lo que sea, y te estás acostando con esa mujer. De manera que es fornicación, es adulterio, es pecado. Claro, hasta aquí el tema de ver la masturbación como un pecado, pero también entender el diseño de Dios, porque sí necesitamos evacuar ese semen que viene de nuestras glándulas. Y Dios diseñó los sueños, y Dios diseñó esos famosos sueños húmedos que habla por ahí la ciencia, que ustedes me imagino han averiguado, y son las emanaciones de semen que leímos en Levítico. Ese es el diseño de Dios, de manera que Dios nos planeó y nos pensó para que eso se evacuara con su diseño naturalmente. No necesitas de estimularte ni masturbarte para tener plena satisfacción. No te dejes engañar por el mundo que normalice esto. Que es natural de los chicos que lo hagan. No, puedes decir no al pecado y entender también todo lo pecaminoso. Después de la masturbación hay culpa. Me siento mal, otra vez caí. Pero ¿por qué fallé? ¿Por qué lo hice? Y después de la masturbación hay culpa, y es justo que haya culpa, porque está mal lo que estamos haciendo, si lo estamos practicando. Y porque hay culpa, que ahí está el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestras conciencias, dictándonos que lo que estamos haciendo también es pecaminoso y nos lleva a que nos arrepintamos, a que pidamos perdón y que vayamos a Jesús. Tercera pregunta a contestar: ¿cómo vencer la masturbación? ¿Cómo vencer la masturbación? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 18 al 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 18 inicialmente, claro. 18 más. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ok. Nota que muchas tentaciones, en muchas ocasiones Dios habla de las tentaciones y nos manda que debemos soportarlas. Pero con respecto a la fornicación, ¿qué dice que tenemos que hacer? Miren el versículo y nos llama Dios a huir. Entonces, ¿cómo yo puedo huir de la fornicación? ¿Cómo yo puedo huir de la masturbación en este caso? Uno, tenemos que no alimentar, tenemos que no exponernos ante este tipo de imágenes. Ustedes, mira, pueden prender la televisión. Hace 20 años, y yo se lo garantizo, que en el horario de familiar que llamaban, que era como hasta las 10 de la noche, no había escenas de semidesnudos. Ahora tú miras en la tarde cualquier novela en los canales nacionales, hay mujeres semidesnudas. Tú dices, no pasa nada, eso es normal. Y ya hemos normalizado todo esto, pero ¿saben? Esas imágenes quedan aquí. Y esas imágenes son las que nuestra carne y nuestro cuerpo va a traer cuando estemos cometiendo este tipo de actos. De manera que no nos alimentemos, no nos expongamos ante esta pornografía live que llamamos televisión. Películas. Todas las películas ahorita las están contaminando con escenas eróticas. Y usted dice, es normal, pero no la adelanto, la dejo, sí, yo le pongo cuidado a eso. Pero estamos alimentando y esas imágenes van quedando grabadas en nosotros. De manera que la primera batalla es huir, y huimos en nuestra mente. Vienen pensamientos de masturbarte, haz otra cosa, sal, huye de eso. No resistas, porque no puedes hacerlo. Dios nos manda a huir. Entonces procura no estar a solos. Tú sabes cuál es el ambiente propicio que te genera este pecado, y sabes cuándo lo cometes. Huye de eso, no alimentes, y combate también en tu mente con textos bíblicos. Miremos el versículo 19 del mismo 1 Corintios 6. Dale. Ya se me perdió. Okay. ¿Alguien lo tiene? Versículo 19. Yo. Dale. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Okay. ¿Y el 20 también tiene? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Okay. ¿Qué nos dice este texto bíblico? Si nosotros hemos confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, déjenme decirles, chicos, que ustedes han sido comprados, que hemos nacido de nuevo, pero también entiendan que esta parte física, que este cuerpo, no les pertenece. Dice que no nos pertenecemos, Dios nos ha comprado, y ahí nos convertimos en templo del Espíritu Santo, que es lo que dice la Biblia. Y cuando nos vemos templo, quiere decir que Dios mismo habita en nosotros. Pero eso nos lleva a un llamado también para
glorificar. Dice ahí el versículo 20 que glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo yo glorifico a Dios en mi cuerpo? Alejándome del pecado, alejándome del pecado de la masturbación. ¿Será que la masturbación glorifica a Dios? No, yo desecho lo que no glorifica a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. Y bueno, último, para vencer la masturbación ya hemos visto huir, hemos de entender que hemos sido comprados, que no nos pertenecemos y que debemos dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Memoriza versículos también. Eso nos ayuda un montón cuando estamos batallando con esos pecados sexuales. Entonces viene la tentación, pero yo combato con un versículo bíblico que me ayuda a salir y a huir de esto. ¿Qué es vianda? Vianda es comida. Vianda es comida. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. En Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, para ver la última clave acerca de cómo combatir el pecado de la masturbación. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vosotros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Okay. Entonces, esto es para los creyentes, estas son pautas para los que hemos confiado en Cristo, que podemos aplicar esos textos bíblicos. Lo que nos dice ese versículo, ¿qué es? A ver, esto que acabaste de leer, que el creyente no gobierna, no reina, ¿quién? El pecado. ¿Sí? ¿Y qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Dice el versículo 12. Dice que el pecado en vuestro cuerpo es mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia es deseos fuertes. O sea, que si yo tengo un deseo fuerte, ya no estás para vivir y para gratificar esos deseos fuertes. Es que yo quiero tal cosa, es que yo quiero masturbarme, entonces me voy y lo complazco y ya, porque es que yo quiero, mi cuerpo lo pide. No, déjame decirte que en Cristo Jesús tú puedes decir no. Eso no lo hace un incrédulo. Un incrédulo simplemente peca, porque el apóstol Pablo escribe en esta misma carta que la persona incrédula es esclava del pecado. ¿Y un esclavo qué hace? Lo que su amo dice. Y si es esclavo del pecado, el pecado solo le dice peca, mastúrbate. ¿Y qué hacen? Pues peco, y peco, y peco, y peco. Pero un creyente ¿qué hace? Puede decir no, y deja de ser esclavo y tiene la verdadera libertad. Y ahora el cambio, versículo 3, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Estas manos, Dios te las dio para trabajar. No te las dio para que te autocomplazcas. Dios te las dio para que demos. Dios te las dio para que saludemos. Dios te las dio para que abracemos a los hermanos. Entonces notemos, ¿qué hacían nuestras manos antes de conocer al Señor? Eran instrumentos del pecado. Las usamos para autogratificarnos, para cometer una cantidad de actos ilícitos, para hurtar, para robar, para lo que sea, una cantidad de cosas. Pero ahora, ¿qué dice Dios? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad. Esas manos tuyas ya no las presentes para tu pecado. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces ya mis manos están presentadas para la justicia, para hacer lo bueno, para hacer lo recto. Tengo esa facultad solo en Cristo Jesús. De manera que lo que nos invita a Dios es a pensar, Dios nos ha comprado, le pertenecemos a Él. Ahora también el Espíritu Santo habita en nosotros, si hemos creído en Cristo, debemos huir de la fornicación, batallar con ella y ahora entender que yo puedo decir no a ese pecado. Entender también que ahora mis miembros yo los puedo presentar a que obren bien. La invitación en todo este tema de autocomplacencia es reemplaza tus hábitos, llénate de la palabra. Tenemos una cantidad de imágenes almacenadas en este cerebro. Imágenes de semidesnudos, de chicas desnudas, de pornografía que hemos visto, de series que nos han contaminado. Y solo hay una manera de limpiarnos. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Solo la comunión con el Señor, solo estar en la Escritura, nos va a ir limpiando, nos va descontaminando, desintoxicando de esa cantidad de pornografía que hemos visto, de esa cantidad de imágenes que hemos sido contaminados. Que el Señor nos siga ayudando y sé que pueden haber muchas dudas e inquietudes en este tema y vamos a abrir un tiempito para que así pueda ser. Gracias.